Buenas tardes, estimados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Como siempre hemos dicho y diremos siempre que es un privilegio estar delante de su amada iglesia a través de este medio de comunicación. Yo soy Iglesia Éfeso y sus obras. Alabamos el bendito nombre del Señor porque nuevamente nos permite estar aquí llevando otro consejo bíblico de la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerda, estimado hermano, cuando le hablaron del Evangelio? Como muchos de nosotros, hermanos, tenemos en cuenta ese momento tan marcado en nuestra mente, cuando, hermanos, Cristo llegó a nuestra vida a través de un siervo del Señor, abrió la Biblia y nos compartió el Evangelio del Señor. Desde entonces, hermanos, y a través de los años, me he ido dando cuenta que no hay terreno que el poder del Evangelio no pueda romper. Fíjese qué precioso. Bueno, el Evangelio es para todos. El Evangelio es para ricos, para pobres, para africanos, para asiáticos, para americanos, para mexicanos, ¿verdad? Pero viene una pregunta. ¿Cómo creerán si no les es comunicado, anunciado el Evangelio de salvación? ¿Cómo, hermanos? Esa es la gran pregunta. Y ese es precisamente el consejo bíblico que vamos a tener para el día de hoy. Pero antes que nada, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que sea nuestro Señor Jesucristo quien venga con poder a guiar nuestros labios y así pueda salir el consejo bíblico que será de bendición para cada uno de los hermanos. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde que tú nos permites estar, Señor, delante de la cámara de esta preciosa plataforma. Yo soy Iglesia Éfeso. Gracias te doy, Señor, porque me das la oportunidad de compartir nuevamente el Evangelio y la palabra del Señor. Gracias te doy, Señor eterno, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor, que vengas con poder a nuestra vida y guíe nuestros labios, Señor. Gracias te doy en el sagrado y santo nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. El deber de comunicar, hermanos, a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. Le hemos titulado el consejo bíblico así: el deber de comunicar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué hizo con nosotros? Oh, hermanos, nos salvó, nos sacó de la miseria del pecado y de la maldad. Y por eso, hermanos, debemos entender que es un mandato del Señor el comunicar a otros el Evangelio. Quiero empezar, hermanos, con una preciosa historia que leímos hace algunos años. Cuenta una historia verídica, hermanos. A raíz que terminó la Segunda Guerra Mundial, algunos pueblos de Europa, hermanos, quedaron en la ruina total. Solo escombros y montones de escombros se veían en las ciudades. En medio de los escombros cuenta la historia de las edificaciones deshechas por las bombas. Se movía como fantasma algunos sobrevivientes, hermanos, buscando afanosamente algún alimento para saciar su hambre. Cuenta la historia que a través de un túnel semidestruido, un hombre, uno de ellos, se halló de pronto una bodega llena de deliciosos manjares, estimados hermanos, muy bien dispuesta, muy bien ordenada. En una estantería de madera se veía preciosa. Este hombre la encontró. Seguramente, pensó él y escribió en el libro, era la bodega de alimentos de algún rico, de algún residente de este pueblo que había huido antes del gran bombardeo que hubo sobre esa ciudad. Entre sorprendido y contento, este hombre que halló esos ricos manjares comenzó a comer y a saciar su hambre. Una vez satisfecho, se acostó a descansar y se puso a dialogar consigo mismo. Ya satisfecho, acostado, se puso a dialogar con él mismo. Y dijo: aquí tengo comida para mucho tiempo, se dijo. Solo será cuestión de que nadie más encuentre el túnel por donde yo llegué hasta esta preciosa bodega rico de alimento. Mientras pensaba en cómo ocultar la entrada a ese túnel, le vino un pensamiento a su mente y dijo:
Y la cantidad de gente que está afuera sin un bocado que llevarse a la boca, ¿qué va a hacer de ella? Se esforzó por sacar este pensamiento de su mente y dijo, total, se decidió, ¿verdad? En este momento y pensó para sus adentros, la vida es una ruleta. Y a mí me ha tocado esta vez la de ganar. No tengo por qué preocuparme por los perdedores, hermanos, pero su conciencia no lo dejaba en paz. Sabía, hermanos, que estaba siendo, primero, egoísta. Sabía también que en la bodega había alimento de sobra para todos los que estaban afuera y para muchos días. No pudo soportar. No pudo soportar más el peso de su conciencia. Entonces se levantó y de un salto salió a la calle gritando, oigan todos, le gritó a la gente que estaba ya vagando con hambre, ¡hey! Oigan todos, vengan acá, vengan, que encontré suficiente alimento para todos, vengan pronto, aquí hay alimento para saciar el hambre. La voz corrió en todo el pueblo y en cuestión de minutos, cuenta la historia, todos los sobrevivientes de ese pueblo estaban deleitándose con esa comida preciosa. Hermanos, interesante historia, hermanos, que de una forma pálida quizá ilustre una verdad en el campo espiritual de nuestra vida. Nosotros, hermanos, sí, usted y yo y todos los creyentes en Cristo Jesús, somos como aquel hombre que encontró que dónde saciar su hambre. Bendito sea el Señor. Nosotros los cristianos hemos encontrado dónde saciar nuestra hambre espiritual. Bendito sea el nombre de Cristo. Hemos encontrado que en Cristo Jesús tenemos todo para sentirnos satisfechos y bendito sea el nombre de Cristo. Y fíjese bien, hermano, en Cristo Jesús, usted y yo, en Cristo Jesús, encontramos el camino al cielo. Cuando nos hallábamos, ¿hacia dónde? Cuando nos hallábamos directos al infierno. En Jesús encontramos la verdad cuando nos hallábamos convencidos de una mentira. Y en Jesús encontramos la vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Y yo por eso, hermanos, les decía al principio, ¿cómo no recordar el primer día, hermanos, que alguien abrió la palabra del Señor y Cristo llegó a nuestra vida? Ahora, hermanos, la palabra de Jesús, hermanos, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, hermanos, fueron dulce melodía a nosotros y fue dulce melodía, miren, a nuestros oídos. Estábamos, hermanos, tan satisfechos con lo que Dios nos ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, que por eso pusimos la ilustración de este hombre de la Segunda Guerra Mundial. No quiero echar a perder el gozo, hermanos, que estamos sintiendo. Pero sabe una cosa, estimado hermano, sabe una cosa. ¿Qué de aquellos que como nosotros en el pasado todavía están en camino al infierno? ¿Qué de ellos? Ellos todavía están convencidos de una mentira, estimado hermano. Y todavía están muertos espiritualmente hablando. Y son millones y millones en el mundo. Oh, hermanos, están tan cerca de nosotros. Sí, hermanos, están tan cerca de nosotros, de usted que me está escuchando. Algunos de ellos pueden ser nuestros familiares más cercanos que no conocen a Cristo. Otros son nuestros amigos. Otros son nuestros compañeros de trabajo. Otros son nuestros compañeros en el estudio. Otros pueden ser nuestros vecinos. Otros, muchos más. Son de rostros desconocidos para nosotros. Hermanos, pero muy conocidos para Dios. Hermanos, como el hombre de la historia, podemos racionalizar nuestra indiferencia. ¿Hacia qué? Hacia estas necesidades de muchas maneras. Y son solo, hermanos, malos pretextos, porque muchas veces nos cuesta compartir el evangelio con otros. Y pretextos hay muchos. Podemos decir que no sabemos cómo hablar y cómo compartir el evangelio.
Podemos decir muchas veces, es que no tengo tiempo. Podemos decir que tenemos miedo a ser rechazados o a ser despreciados por la gente. Podemos decir que Dios no nos ha llamado para ese ministerio y tantas cosas más podemos poner de pretexto. Pero todo esto no serán sin meras excusas que esconden el verdadero motivo, hermanos, para que no compartamos el evangelio. El verdadero motivo es la indiferencia a las necesidades espirituales de otros. Hermanos, nos estamos volviendo egoístas. Nos interesa solo lo nuestro. Con tal de que nosotros seamos salvos, ya no nos importa que el resto del mundo vaya en camino a la perdición y a la condenación. Amados hermanos, debemos imitar el ejemplo del personaje de la historia del principio. Debemos salir a las calles y gritar a todo pulmón, les tengo noticias celestiales. Y decir, vengan, vengan a Cristo, en Él hay salvación, en Cristo hay satisfacción, en Cristo hay seguridad, bendito sea el nombre del Señor. Es hermoso escuchar, hermanos, cuando alguien comparte el evangelio del Señor. Hace como aproximadamente 20 años, hermanos, yo trabajaba en una ciudad y tenía que transportarme en el camión. Entonces, hermanos, teníamos que irnos muy temprano, 7 de la mañana, ya íbamos rumbo al trabajo. Y en una de las casetas se subía un niño de aproximadamente 11 años. Yo estaba sin Cristo, yo estaba perdido. Este niño de 11 años, hermanos, hablaba con el chofer. El chofer apagaba la televisión, las películas que iban pasando. El niño sacaba una especie de cordón y se amarraba a los asientos de enfrente para no caer. Y hermano, lo sorprendente de este pequeño es que gritaba al principio: despierten, pasajeros, les tengo noticias celestiales, les tengo noticias de que Cristo vive y quiere salvarlos. Y empezaba, hermanos, a hablar de Cristo. Y lo más sorprendente de este pequeño es que al bajar yo le preguntaba al chofer, oiga, ¿y desde a qué hora recoge este pequeño? Y me decía, se va a sorprender. Lo recogemos desde las 7, 6 de la mañana y lo traemos después hasta las 5, 6 de la tarde y siempre está compartiendo su religión, decía el chofer. Por eso, hermanos, es importante que nosotros sepamos en esta hora que otra de las características de la vida cristiana es anunciar ¿qué? Anunciar el evangelio de salvación de Dios a otras personas. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque es una orden. Bien, eso fue lo que ordenó nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo y quedó registrado en el Evangelio según San Mateo 28, versículo del 18 al 20 y dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego viene y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, estimados hermanos, que debemos compartir el evangelio en primer lugar porque es una orden de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Dios no nos ha salvado, estimado hermano, solamente para tenernos con Él en el cielo. No, hermanos, no. Nos ha salvado también para que hagamos discípulos de Cristo y seamos nosotros discípulos de Cristo. Como tales, nuestra función es que hacer más discípulos de Cristo, bendito sea el Señor. El primer paso para hacer de alguien un discípulo de Cristo, ¿qué es? Es llevarlo a los pies de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Estimada iglesia, estimados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que trajiste un alma a los pies de Cristo? Es una satisfacción, es un gozo, hermanos, que solamente, hermanos, lo puede experimentar aquellos que traen almas al Señor y la presencia del Señor nos hace sentir gozosos.
Hermanos, es hermoso y debemos traer almas a los pies del Señor para que encuentren en Cristo la salvación y la vida eterna. Esto se consigue como, bueno, testificando de Cristo a todas las criaturas. Todos tenemos un testimonio. Hermanos, todos tenemos un testimonio que contarle a las almas. No importa, hermanos, si la persona a quien presentamos a Cristo no quiere saber nada con recibir del Señor Jesucristo. No importa. Nuestra función no es hacer que otros reciban a Cristo como Salvador. Esto es algo que solamente que Dios puede hacer. Nuestra función se limita simplemente a ¿qué? Primero, a anunciar a otros que son pecadores. Anunciar a otros que están en peligro de ir al infierno por ser pecadores. Y anunciar a otros que Cristo murió en lugar del pecador. Y que Jesucristo el Señor resucitó de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre ofreciendo perdón de pecados a todo aquel que lo reciba como único y suficiente Salvador de su vida. Qué hermoso es el Evangelio de salvación. Y debemos, hermanos, compartirlo con otros. Debemos hablar de Cristo. En el trabajo, hermanos, recién convertido al Señor, Cristo nuestro Dios nos dio la oportunidad de hablarle a mucha gente. Cuando la gente preguntaba, oiga doctor, usted no me trata así, usted no me trata mal, usted me trata diferente. ¿No será que sea usted cristiano? Y bueno, ya una vez abierta la puerta, hermanos, ¿qué? Pues empezábamos a compartir el Evangelio de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Ahora, si la persona recibe a Cristo como Salvador, en buena hora. Si no lo hace, no debemos sentirnos rechazados. Quien rehúsa recibir a Cristo y el bien como Salvador, no nos está rechazando a nosotros, los mensajeros, sino a Cristo, el autor del mensaje. Así que, estimado hermano, así que debemos hablar de Cristo a otros, porque es una orden de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. En segundo lugar, debemos hablar de Cristo a otros, porque es la única manera que otros puedan saber que están perdidos y en peligro de ir al infierno. Qué terrible, hermanos, es llegar a otra ciudad, no sé si le ha pasado, y estar perdido. Qué terrible. Algo peor que estar perdido es estar perdido y no saberlo. Fíjese bien, y repito, algo peor que estar perdido es estar perdido y no saberlo. Como un día estuvimos usted y yo, hermano. Como un día estuvimos usted y yo. Esta es la condición de la mayoría de las personas en el mundo, estimado hermano. Necesitan desesperadamente que alguien les haga saber que están perdidos. ¿Quién va a hacer ese trabajo de anunciar que el pecador está perdido? ¿Serán acaso los ángeles? Desde luego que no. Nosotros hemos recibido el privilegio, estimado hermano. Nosotros los creyentes somos los que debemos compartir el evangelio de salvación. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo escribió allá en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 12 al 15, lo siguiente. La palabra de Dios dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque a todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Bendito sea el nombre de Cristo. Qué hermoso el evangelio, hermanos. Qué glorioso. Tengo 16 años ya de haber aceptado a Cristo y hasta el día de hoy nos seguimos gozando de la misma manera como el primer día que recibimos al Señor. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice la palabra del Señor: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Bendito sea el nombre del Señor y gloria sea Cristo nuestro Dios. Ahora, si no hubiera quien anunciase el mensaje de salvación,
No habría manera de que el pecador sepa que está perdido y sepa que Cristo murió y resucitó. No habría manera, hermanos, de que el pecador sepa que con tan solo creer en Cristo y recibirlo como Salvador, será perdonado de sus pecados y tendrá la potestad de ser hecho hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Debemos hablar a otros de Cristo porque es una orden y porque es la única manera de que los pecadores sepan que están en camino a la condenación eterna. Y debemos de hacerlo. Es urgente, hermanos. El mundo va hacia la perdición. Este mundo está perdido y en oscuridad. Y nosotros debemos pararnos en los caminos y anunciar el evangelio de salvación. Bendito sea su nombre. En tercer lugar, debemos hablar a otros de Cristo porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Como un día sí, hermanos, como un día te amó a ti y te sigue amando. Como un día me amó a mí y me sigue amando. En tercer lugar, debemos hablar de Cristo a otros porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. Grábate eso bien en tu mente. Hoy o mañana, hermano, proponte orar, ayunar, como lo está haciendo la iglesia Éfeso. Y muchos hermanos en el mundo están orando y ayunando. Y pídele a Dios que te dé la oportunidad de que cuando salgas puedas hablarle a alguien de Cristo el Señor. Sí, porque Dios ama al pecador y quiere salvarlo. ¿Te acuerdas de la palabra de mi Dios ahí en Romanos 5:8? Es una cita bíblica muy conocida que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su nombre. Si tú que estás oyendo por primera vez este mensaje, déjame decirte que Jesucristo te ama. No importa el pecado, no importa la maldad en que estés, no importa la situación en la que estés viviendo, con tan solo creer en Cristo y aceptarlo, el Señor va a mostrar su amor para contigo. Aunque siendo pecador, vas a saber que Cristo murió por ti y lo vas a amar como muchos en el mundo ya lo estamos amando. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuánto amará Dios al pecador? Fíjate bien, ¿cuánto amará Dios al pecador? Que para poder salvarlo, estuvo dispuesto a pagar un elevado precio de sacrificar a su único amado y al único Hijo, a Jesucristo el Señor. Fíjate bien, fíjate, hermano. Esto es lo que, hermanos, está diciendo el texto que acabamos de leer. Pero si nosotros los creyentes nos quedamos callados en cuanto a lo que Dios ha hecho por el pecador, fíjate bien, estaríamos en un sentido despreciando esa obra maravillosa de amor que Dios hizo a favor de los pecadores. No caigamos en eso, hermano. ¿Cuántos años tenemos ya en el Evangelio? ¿Cuántas almas hemos traído a Cristo? Si bien, hermanos, a hoy esta pandemia ha detenido mucho, pero no importa, siempre hay una oportunidad, hermano, de hablar del Señor. Así es que hagámoslo, hermano, y demostremos a Dios que le amamos y enseñemos a las personas que están sin Cristo que Dios le ama. Bendito sea su nombre. La voluntad de Dios, óyelo bien, es salvar al pecador. Esa es la voluntad de Dios, salvar al pecador. Todos los que venimos del mundo, y muchos que me están oyendo, que hemos venido de ese mundo malo, sucio y oscuro, oh hermanos, sabemos que la voluntad de Dios fue salvarnos. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, la palabra de Dios dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Persona que me estás escuchando, Cristo te ama y quiere salvarte. Él conoce muy bien el camino de perdición en el que vas tú. Y quiere desviarte al camino glorioso en la persona maravillosa de Cristo nuestro Dios. Para que esta voluntad de Dios se cumpla, Él tuvo que ver ¿qué? Dios tuvo que ver ¿qué? Oh hermanos, a su unigénito Hijo muriendo en la cruenta cruz del Calvario. Si nuestra boca calla
y no anunciamos esta obra de Dios, es como si no reconociéramos su trascendencia importante, hermanos, y eso no puede ser posible. Todos aquellos que venimos del mundo y nos hemos dado cuenta cómo Cristo ha transformado nuestra vida y nos ha dado vida nueva, no podemos estar callados. Debemos hacerlo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Nuestro deber es, por tanto, hablar a otros acerca de la persona gloriosa de Cristo Jesús. De modo que la vida auténticamente cristiana está caracterizada por hablar a otros de Cristo. Si usted es creyente verdadero, hermanos, ha aceptado a Cristo y vive el gozoso y el Espíritu de Dios está en usted, estará compartiendo seguramente el Evangelio, su fe con otras personas. O a lo mejor, y yo espero que no, se convierta como muchos creyentes en el mundo, en la cual, hermanos, se convierten en agentes secretos, ocultan su identidad espiritual como verdaderos hijos de Dios. Dios no quiere que permanezcamos en el servicio secreto, hermanos, no. Esto no puede ser así. Dios, hermanos, no quiere agentes secretos en el mundo. Él quiere verdaderos atalayas que anuncien el evangelio de salvación con poder. Debemos identificarnos como hijos de Dios y debemos hablar de Cristo a otros con denuedo. Que vean en nosotros una persona diferente. Muchas veces basta, hermanos, cuando nos conocieron en el mundo y vuelven a vernos en este tiempo. Claro que ven el cambio y ahí debemos aprovechar que Cristo es el único que puede cambiar las vidas. Bendito sea su nombre. Otra característica de la vida cristiana es esta: que hablemos del Señor Jesucristo y que sepamos, hermanos, y entendamos el deber de hablar a otros. Y a gritar como el hombre sobreviviente de la guerra que encontró la comida. Vengan, vengan a Cristo. En Cristo encontrarán salvación y vida eterna. Nosotros encontramos también el pan como el hombre de la historia. Claro que sí. Nosotros encontramos el pan de vida, bendito sea su nombre, que descendió del cielo en la persona gloriosa de Jesucristo el Señor. Encontramos a Cristo Jesús, hermanos. Él se cruzó nuestro camino cuando íbamos en camino de perdición. Y bendito sea el nombre del Señor. Y no podemos olvidar ese precioso día en que nos encontramos con el Señor. Él nos encontró, Él se cruzó nuestro camino y recaímos rendidos a los pies de Cristo. Estuvimos llorando después aproximadamente 2 horas y el tiempo pasaba y no lo sentíamos. Pero Cristo llegó a nuestra vida y debemos compartirlo y debemos gritarlo, así como lo hizo este pequeño que les cuento, que se subía a hablar del evangelio en los camiones, así como les conté la historia de este hombre que encontró el pan, hermanos, para alimentar su hambre física. Pero ¿qué de nosotros? Hemos encontrado el pan espiritual. Oh, hermanos, yo espero en el Señor que este consejo bíblico nos haga recapacitar y nos haga entender y nos haga renacer ese amor que tuvimos en el Señor como el primer día, hermanos. Que así sea hasta el día de hoy. Oh, hermanos, y poderle decir a la gente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, pero también al mexicano, también al estadounidense, también al sudamericano, también al africano, porque Cristo vino a morir por todos. Bendito sea su nombre, hermanos. El deber de comunicar a otros lo que Dios ha hecho con nosotros es muy importante. Y este es el consejo bíblico para ti en este precioso día, hermanos. Yo espero en el Señor que pongas mucha atención en el consejo y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Yo espero en el Señor que muy prontamente, hermanos, ya volvamos a la normalidad, como parece que para allá, hermanos, vamos. Le estamos pidiendo mucho a Dios
y entonces ya no haya pretexto, sino salgamos, hermanos, como antes, a comunicar lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y hermanos, y que en Cristo Jesús tenemos un Salvador divino y glorioso. Si estás pasando por necesidad, si estás pasando por prueba, si tú que no conoces de Dios estás hundido en el pecado, de la maldad, cualquiera que sea, déjame decirte que la persona que te está hablando, de ahí lo sacó el Señor también. Y qué hermoso, hermanos, cuando Cristo nos saca del lodo, porque nos limpia con su sangre preciosa y nos va esculpiendo como la figura que mi Cristo quiere que seamos. Acepta a Cristo el Señor y tu vida cambiará. Este es el consejo bíblico para hoy. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y permanezca en tu corazón hoy, mañana y siempre. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, hemos hablado en tu nombre, lo que has puesto, Señor, en nuestros labios y en nuestro corazón. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo, que vayas con poder a la vida de nuestros hermanos. Mira, Señor, la situación que está pasando el mundo, Señor, y tu iglesia no es ajena, Señor. Muchas almas se han enfriado, pero yo te pido en el nombre de Cristo que nos des de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, toca las vidas y que salgamos a anunciar, Señor, a la persona bendita y gloriosa de Cristo Jesús y que en ella hay salvación y vida eterna. Yo te pido, Señor, que pongas en nosotros, Señor, esa ansiedad de hablar de ti, Señor eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, damos muchas gracias a nuestro Dios. Hermanos, como siempre hemos dicho, vamos a despedir la transmisión, pero ténganlo por seguro, hermanos, que estamos recibiendo los saludos y que los estamos contestando todos ellos. Que el Señor les guarde, el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles en otro consejo de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.